Muy bien. Bien, pues como decíamos, vamos a hablar de aula abierta y en este caso la idea era poder compartir acerca de lo que es el alma, el concepto de alma, ¿no? Nosotros en ocasiones, o creo que en la mayoría de las ocasiones, perdemos el norte en cuanto a que tenemos una vida muy, muy marcada por la tendencia de lo evidente, de lo que es material, ¿no? En ocasiones perdemos, como decía, esa idea de espiritual que hay en nosotros que trasciende a lo que es la vida evidente, a lo que es la vida material, ¿no? Y entonces, en estos momentos en el cual se están viendo muchas personas, están muriendo personas cercanas incluso a nosotros, supongo que habrá personas que ya hayan tenido casos de conocidos y eso es muy triste, ¿no? En cualquiera de los casos, cuando hay una persona que muere, perdemos el cuerpo físico, evidente, que es el que nos ha marcado seguramente gran parte de nuestra vida, pero el resto de la persona perdura en el tiempo, ¿no? Y queríamos compartir, bueno, pues un poco lo que es la estructura vista desde el punto de vista del árbol de la vida de la tradición cabalística. Nosotros trabajamos con el paradigma del árbol de la vida dentro de la tradición cabalística, pero de una manera libre interpretada, ¿vale? Lo que sí que nos va a servir como referencia, veo que no se ve de todo bien, pero bueno, aquí hay un árbol de la vida, un esquema, en el cual trabajamos con 10 esferas principales y una esfera oculta, nosotros la marcamos como la número 0, que corresponde a dar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Pues que este árbol de la vida, esta estructura, nos va a representar a nosotros. Nos va a representar. Nosotros podemos, como hacemos en el libro de Tu árbol de la vida y tú, que utilizamos el paradigma del árbol de la vida para activar el sistema energético y representarnos a nosotros dentro de esta estructura, con diferentes esferas en las cuales cada una de ellas representa un área de la vida. ¿Sí? Entonces, una vez que activamos este sistema energético, nosotros podemos tomar referencias de cada una de estas esferas y tener una interpretación de cuál es mi estado. Bien, pues cuando se habla de esta tradición, desde el punto de vista cabalístico, existen 4 mundos que se dan en nosotros mismos a la vez. El más evidente sería el que se encuentra más cercano a lo cotidiano, ¿sí? Que sería el mundo de Asia, ¿sí? Entonces, es allí donde se genera la estructura evidente del cuerpo físico. Pero eso no implica que el resto de los diferentes mundos se den a nosotros de manera simultánea, ¿vale? Hay una ilustración que lo representa, que es esto de aquí. Tenemos el mundo de Asia, que antes hemos citado, que es el cuerpo evidente, la acción del mundo. Tenemos el mundo de Yetzirah, también corresponde a un árbol de la vida, porque dentro de este mundo se dan una serie de circunstancias que están dentro del paradigma del árbol de la vida, ¿de acuerdo? Es decir, que en lo evidente, en lo físico, que está en mí, también existen otros mundos que se están dando de manera simultánea. En este caso, decíamos que es el mundo de Yetzirah, que tiene que ver con las funciones formativas y astrales, que esto veremos como después de la muerte todavía perdura. Lo mismo ocurre con el mundo de Bia, que es el mundo creativo, el mundo del espíritu. Y finalmente con el mundo de Atzilut, que es el mundo de la divinidad. Estos 4 mundos se dan en nosotros de manera simultánea, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el momento en el cual nosotros perecemos? Pues que el mundo de Asia sí que, a través de un proceso progresivo, se desvincula del resto de estructuras. Bien, aquí tenemos lo que nosotros llamamos el eje de la consciencia, y esta consciencia está marcada por la divinidad, por el espíritu, por el alma y por el ego. Cuando hablamos de ego, cuando hablamos de espíritu, a diferencia del alma, vemos que el alma es algo singularizado de este espíritu, al igual que el ego, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de un patrón energético que no nos identificamos de manera personal con él. Es decir, que cuando yo hablo de mi espíritu, estoy hablando de una manera desidentificada de mi identidad marcada por el ego y también de la singularidad del alma. De alguna manera, queríamos decir que el espíritu es un patrón transpersonal no asociado a una singularidad, sino más bien a un patrón de comunidad, no tanto singular como en el caso de alma y mucho menos individualizado en el caso del ego. Entonces,
en el momento de la muerte veremos cómo nosotros prescindimos del mundo de Asia, pero seguimos manteniendo todo lo que tiene que ver con alma, espíritu y divinidad. Bien, aquí tenemos los dos mundos de la estructura del árbol de la vida. El mundo de Asia, que es este rojo, que es más evidente, que es el que conocemos totalmente, y luego el mundo de Yetzirah, ¿de acuerdo? Vemos que encaja la parte más alta del árbol de la vida correspondiente a Asia, que es la esfera número 1, Keter, coincide con la esfera número 6, que corresponde a Tiferi, en el árbol de Yetzirah, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, vemos cómo están estructurados estos mundos dentro de los mundos tanto superiores como inferiores, creando pues, este eje de consciencia. En el momento de la muerte, ¿qué ocurre? Pues que justamente el mundo de Asia, esta estructura, lo que hace es liberarse del mundo de Yetzirah a través de este cordón de plata, ¿no? Hay un momento en el cual se corta y el mundo de Asia, que es lo más evidente, lo más conocido, lo más cotidiano, empieza a independizarse del resto de la consciencia, ¿vale? Sin embargo, esta consciencia, marcada por estos tres mundos, prosigue, seguramente en un viaje al infinito. Pero lo importante es como vemos que el cuerpo físico desaparece, porque vemos como a nivel orgánico va a desaparecer, pero sin embargo mantenemos lo que es el estado de consciencia. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Pues que hay un proceso progresivo de desvincularnos, de desvincularse la parte material, la parte sólida, desvincularse del resto de consciencia, ¿de acuerdo? Y esto se hace de manera progresiva. El cuerpo físico, como sabemos todos y evidenciamos, hay un momento en el cual perece y lo que hace es descomponerse de manera progresiva. Ocurre lo mismo que hay un desprendimiento de la parte etérica del cuerpo físico. Es decir, hay una parte astral que durante un cierto tiempo puede estar evidenciándose a un nivel sutil, pero aún notando la presencia de la existencia de esa persona que ha perecido. De allí podríamos hacer referencia a lo que se llama fantasmas, ¿no? la presencia, la manifestación de algún ser que ha muerto, pero que todavía tiene capacidad energética de poderse vivenciar, ¿vale? Pero no con el cuerpo físico, porque sabemos que ya está, a través de este cordón de plata, ha quedado desligado y por tanto ya no está dentro de esta estructura de cuatro mundos, pero sí que mantiene todavía la energía y puede manifestarse. Es por eso que, sobre todo, desde la experiencia personal y desde la vivencia, en las primeras horas de la muerte de un difunto, puede visitarnos y evidenciarse de manera evidente, hacerse ver de que hay una forma de despedirse de aquellos que no se ha podido despedir a través de una visita física, de ir a ver y podernos despedir de la persona. Esta persona que tiene conciencia se puede desplazar y de alguna manera hacerse entender de que se quiere despedir de nosotros. ¿Qué ocurre? Pues que en el mundo de Yetzirah todavía permanece la conciencia plena de lo que ha vivido en esta encarnación y, por tanto, aquellas cuestiones que tienen que ver con los pensamientos y las emociones se siguen expresando. ¿Por qué? Porque hay la esfera que corresponde al ego, la esfera de Yesod, permanece en el tiempo y, por tanto, esa conciencia vivida a lo largo de las experiencias encarnadas van a permanecer dentro de la conciencia. Se va a perdurar en el tiempo. Como decíamos antes, seguramente en el infinito. Sin embargo, este vehículo del alma, que corresponde al cuerpo físico, va a perecer, va a estar desligado, como hemos visto, y por tanto se independiza. En este proceso de experiencias vitales se acumula una serie de pensamientos y acciones y sentimientos que ha ido desarrollando a lo largo de la vida. Estos aprendizajes realizados o falta de aprendizaje, sino las circunstancias que él ha ido generando a lo largo de la vida, van a necesitar seguramente de una purificación. Y a esta purificación antaño se llamaba el purgatorio, ¿de acuerdo? Este tiempo en el cual
entendemos que el alma lo que hace es reflexionar sobre su propia experiencia en la vida con el propósito de extraer sabiduría, y como esto no lo ha podido realizar en vida, lo que hace es pasar por un periodo, por un tiempo de reflexión y purificación, que como decía antes le pueden llamar purgatorio. Muy bien. Aquí, en el mundo de Yetzirah, observamos como en la esfera número 10, que corresponde a Malkut, lo que tenemos es un pozo psicológico de las experiencias vividas. Pero, como digo, se acumulará en la esfera número 10, que corresponde a Malkut, del mundo de Yetzirah. Sin embargo, ya lo que es el mundo de Asia habrá desaparecido. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque considero que es muy importante. Porque en el momento en el cual nos encontramos, y decía antes que hay muchas personas que están muriendo, quizás de manera exagerada por las circunstancias en las cuales nos encontramos, en ocasiones no les podemos despedir correctamente de ellas, ¿no? Y el considerar que esta persona, esta consciencia, a pesar de que el cuerpo físico y evidente ha desaparecido, esa consciencia está todavía con nosotros y que por tanto nos podemos comunicar con ella y ella con nosotros. Y entonces necesitaríamos poder realizar una despedida de acorde con el vínculo que nosotros hemos tenido con ellos, ¿sí? Nos hemos encontrado en estas situaciones que hay personas que tienen la sensación de que nos han pedido despedir correctamente, ¿no? Y entonces lo que queremos hacer ver es que es posible esta despedida. Aquí tenemos pues, una gráfica representativa de estos tres mundos que permanecen, que sobreviven a lo que es la eliminación del mundo de Asia, y sin embargo esta consciencia va a seguir hacia adelante. Seguramente esta consciencia en algún momento es posible que pueda encarnarse de nuevo en alguna otra dimensión o en esta dimensión misma, ¿de acuerdo? Lo que quiero hacer ver es que es importante entender que esa consciencia, esa acumulación de experiencia sobre cada una de estas encarnaciones va a perdurar en el tiempo y va a estar allí. Es decir, recuperar esta idea de la espiritual que hay en nosotros y no tanto de lo más evidente y lo material que está en este mundo pues, de Asia, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí tenemos de nuevo el árbol de la vida y entonces hemos visto, muy rápidamente, hemos visto lo que es el árbol de la vida, cómo se va de manera simultánea, se va simultaneando en diferentes mundos, pero que en el día de hoy lo que nos interesaría sería poder, si queremos explorar un poquito más acerca del primero de los mundos y el segundo, Asia y Yetzirah, y ver cómo este paso por la Tierra nos reporta información y nosotros esa información no es baladí, sino que se va acumulando en la consciencia y, como decía antes, vamos a poder desarrollarla y ampliarla en otras encarnaciones. Yo os propongo, si queréis cuestiones que queráis plantear. El objetivo de esta charla simplemente en un principio era el poder compartir. Realmente tenía una necesidad personal de querer compartir esta visión que yo tengo acerca de la parte espiritual que está en constante realidad con nosotros, pero que muchas veces de alguna manera nos desorientamos y no la tenemos presente. Y la verdad que tenía esa necesidad, ¿no? Y a partir de aquí, pues queda a vuestra disposición. Seguramente hagamos un videocurso acerca de cómo nosotros podamos trabajar con el péndulo hebreo a través de pues, estas almas, de poderlas orientar, pero yo estoy a vuestra disposición para que podáis comentar cositas, si queréis. Gracias a las personas de Bogotá. Héctor, gracias. En principio esta charla va a estar grabada y por tanto os la reportaremos. Y cuestiones que queráis plantear. He ido rápido en lo que es la exposición y a partir de aquí, si queréis, podemos desarrollar más cosas. ¿Vale? Y si no hay cuestiones, pues nada,
esta era, la iniciativa era esta, el poder compartir, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Porque, como decía antes, hay veces que nos da la sensación de que las personas pasan por la vida y se van, y se van rápidas, ¿no? En un momento dado. Y pudiera darse el caso de que por una muerte violenta, una muerte muy inesperada, estas personas hayan quedado todavía por poder o por querer desarrollar cuestiones en esta vida, ¿no? Y como decía antes, esta muerte, al ser inesperada, no han podido completar todos esos procesos que tenían previsto realizar y, por tanto, va a generar una insatisfacción en estas almas difuntas ya. ¿Y qué ocurrirá? Pues que tratarán de alguna manera de satisfacer esa misión no completamente materializada desde la visión, desde el ego, ¿eh? Porque a un nivel de alma, seguramente que el hecho de morir como tal formaba parte del plan, ¿de acuerdo? Pero desde la posición del ego, desde eso, quizás hayan tenido la sensación de estar incompletos, ¿vale? De que su encarnación no haya sido lo suficientemente satisfactoria para ella, ¿de acuerdo? Y eso va a generar un alma perdida. Nosotros en el curso de nivel 3 hay un área específico en el cual trabajamos la detección y liberación de almas perdidas, ¿no? Estas personas que, como decía, en un momento dado encarnado, en un momento dado murieron y quedaron vagadas en el astral sin poder expresarse a un nivel evidente, ¿de acuerdo? Entonces, esa necesidad de quererse comunicar, de quererse desarrollar, puede generar alguna especie de malestar en el resto de personas encarnadas que no son capaces de entender la necesidad del difunto. De ahí ese concepto de alma perdida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una necesidad de hacer entender de que su momento de encarnación ha finalizado y que, por tanto, tiene que realizar ese proceso que decíamos antes de purgatorio, de purificación, para poderse orientar hacia un nivel de conciencia que le es propio, porque ha dejado de tener su cuerpo físico, ¿sí? Entonces, esto, a través de ese trabajo, vamos a poder ayudar a todas esas almas que de forma inesperada han muerto y con esa sensación de no haber concluido su misión en esta vida, ¿vale? Aquí hay una cuestión que nos pregunta, dice, ¿cuánto tiempo puede durar la perduración del cuerpo más cercano a nosotros una vez que fallece? Dependerá, Héctor, de las circunstancias personales de cada uno. Hay un proceso de degradación, aproximadamente serían como 3 días, en los cuales el cuerpo etérico puede proyectarse con bastante fidelidad a lo que es el cuerpo físico evidente de cuando la persona estaba viva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en cualquiera de los cursos, especialmente nivel 1 o incluso en el libro del péndulo hebreo, hablamos del sistema energético marcado por 7 capas, ¿no? Entonces, la capa 1 corresponde al cuerpo etérico. Y este cuerpo etérico es la plantilla del cuerpo físico. Cuando este alma difunta no se está expresando en estos 3 primeros días de manera evidente, y fiel a lo que es el cuerpo físico, está proyectándose este cuerpo etérico, esta capa 1, el cuerpo energético, ¿vale? La capa 1 es el cuerpo etérico, ¿sí? Esto no implica que no vaya a perdurar más en el tiempo, es posible que perdure más. De hecho, en mi opinión personal, puede perdurar mucho más tiempo e incluso este cuerpo etérico puede degradarse, pero el propio alma puede hacer una acumulación de energía y, a voluntad, haciendo un esfuerzo, por supuesto, proyectar de nuevo este cuerpo etérico en el momento en el que le haga falta. Y eso puede ser pasado años incluso, ¿de acuerdo? Cuando seguramente todos hemos conocido, ¿no? La niña de la curva, ¿no? Esto que es la niña de la curva, que es como muy popular, ¿no? De haber escuchado noticias, pero hay gente que la ha visto como tal, personas que en un lugar en el cual ha habido un accidente, se aparezca una presencia humana.
pero que no es evidente, es una presencia humana sutil, no es un cuerpo físico como tal, ¿no? Pues en este caso se está haciendo entender este alma que de manera inesperada perdió su cuerpo físico, seguramente lo que está haciendo es tratar de hacerse ver, de reivindicarse, con el propósito de darse a conocer, ¿no? Seguramente estará tratando de dar un mensaje. Ahí hay otra cuestión, dice, te lo pregunto porque a mí me llegan difuntos de mucho más tiempo buscando ayuda. Correcto, muy bien, Héctor. Esto que nos comenta Héctor es justamente por lo cual creo que yo he propuesto este aula, ¿no? Porque es la necesidad muchas veces de estas almas. Recordamos que estas almas habían sido encarnadas, eran personas como nosotros, que en un momento dado están desorientadas, no saben hacia dónde dirigirse, y esa falta de dirección, de saber hacia dónde ir, hace que estén vagando en el astral. Y este astral, pues es una realidad que está viviendo aquí y ahora con nosotros mismos, pero no es percibible por la mayoría de personas como tal. Es decir, aquí y ahora nosotros podemos tener un alma y no darnos cuenta, pero este alma sí que está con nosotros y está viendo lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿de acuerdo? Tenemos compañeros, incluso alumnos de la escuela, que han tenido una experiencia cercanas a la muerte. De hecho, habían muerto y han regresado, ¿no? Y la historia que es común en la mayoría de estas personas, en particular estoy pensando en uno de los alumnos, nos comenta cómo él era capaz de verse a sí mismo tumbado en la cama del hospital, ¿no? Ver a su esposa, ver las charlas de los doctores, de los médicos, de los sanitarios, ¿no? Desde una posición más elevada y observar cómo su cuerpo permanecía en la cama y él tenía la consciencia de poder observar cuál era el espacio, la situación y tener consciencia de lo que se está hablando, ¿no? Pues en ese caso, entiendo yo, era la propia alma se daba cuenta de la realidad que estaba viviendo en el mundo de Asia, ¿vale? Y eso estaría relacionado con lo que hemos visto en los 4 mundos que se dan de manera simultánea, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades se nos ofrecen, ¿no? Desde el péndulo hebreo tenemos la posibilidad de detectar y llevar hacia la luz a estas almas perdidas, ¿de acuerdo? En esta situación en la cual nos encontramos ahora, que como decía, pues están muriendo muchas personas de manera inesperada, porque no se lo esperan, ¿no? Gente, en la mayoría de los casos mayores, pero aún así, a pesar de que sean mayores, no significa que estén esperando la muerte, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabemos que nos vamos a morir, pero no nos lo creemos, seguramente hasta el momento que nos llega, ¿sí? Y eso va a generar un desconcierto si no somos conscientes de ello. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? O lo que yo veo, que muchas personas van a necesitar esta ayuda, ¿no? Y en el caso de Héctor, pues seguramente porque él es una persona sensible, es capaz de percibirlos, pues seguramente él vaya a ser requerido por ellos para tratar de ayudarles en este proceso de transformación. Decía que las personas mayores, obviamente, a priori van a morir antes que cualquier otra persona, pero no se lo creen, ¿no? Y digo esto desde la experiencia personal. Yo conozco a muchas personas mayores que han pasado muchos años encamadas con el objetivo de resistirse a morir, o por lo menos como yo lo interpreto, ¿de acuerdo? De resistirse a morir. No quieren abandonar la vida seguramente por miedo a realizar este proceso. Cuando nosotros realizamos seguramente un procedimiento de relajación con péndulo hebreo, cuando hacemos un proceso de armonización simplemente de chakras, limpieza de capas del aura, estas personas mayores se relajan y perciben la realidad, la observación que hacen la realidad de una manera más serena y en algunas ocasiones hace que esto facilite el tránsito. Y eso es importante porque le da confianza para afrontar una fase de la vida que es la muerte, por lo menos como yo la veo. ¿Sí? Aquí hay otra cuestión más. Sí, aquí también hay otra cuestión que nos plantean, dice, por arraigos materiales. Sí, en realidad es lo mismo, ¿no? Entiendo yo como que es lo mismo. Es decir, cuanto más dificultad tengamos de conocer nuestra realidad espiritual,
más apegados estaremos a la materialidad, porque es nuestro medio, es donde nosotros hemos vivido la mayor parte de nuestra vida, en la consciencia de lo material, ¿no? Y esto va a generar apegos, ¿sí? Entonces, si no abrimos nuestra espiritualidad, y cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando simplemente de la idea experimentada de la común unión, es decir, de compartir con los demás, es decir, sentirnos uno con el todo, el no sentirme diferente a los demás. Esto sería la espiritualidad, la común unión, el sentir que formamos parte de un todo y no la idea de separación. Cuando hablamos de materialidad estamos hablando de separación y sobre todo de competición, competir con los demás, porque quizás si yo tengo más que el otro, mi vida va a ir mejor. Y eso sería la competencia, ¿no? Sin embargo, si yo soy consciente de mi espiritualidad, de la unión con el todo, lo importante será en poder compartir, que no le falte al otro lo que a mí me sobra. Eso sería generosidad y estaríamos hablando de espiritualidad, de sentirnos unos con el todo, ¿sí? Pero nos han educado en la competición desde siempre. Y eso va a dar lugar a apegos a lo material, ¿no? Sin embargo, démonos cuenta, esto hoy nos vamos a dar cuenta, quizás mañana se nos olvide, pero el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de nada. Entonces, lo más importante es la experiencia, el paso por la vida. Y esto tiene que ver con la consciencia del espíritu. Aquí hay otra cuestión, dice, ¿se puede llevar a la luz trabajando con el genio de la cábala si la persona fallecida? Bueno, creo que no es necesario trabajar con genios de la cábala para poder ayudarles. Yo no soy partidario, pero es una opinión personal y particular. Yo, desde mi experiencia personal, y además que no ha sido un caso, sino bastantes casos, hemos podido llevar a la luz a almas perdidas y también a almas o personas en estado de dolor, de enfermedad y finalmente han podido hacer el paso, es decir, han muerto. ¿De acuerdo? No considero que sea necesario trabajar con uno de los 72 genios de la cábala. Es decir, como decía antes, con la serenidad de la persona, la tranquilidad, ¿no? Es más que suficiente. Y además estamos dando la posibilidad de que la otra persona determine de manera consciente el momento de trascender. ¿De acuerdo? Es muy importante. Es decir, no lo hagamos nosotros, sino que seamos nosotros unos ayudantes para que la persona determine cuál es su momento. Y en el caso de que ya sea un alma, es decir, ya haya perdido el cuerpo, este alma, sin duda ninguna, a través de nuestro servicio puede realizar un proceso de avance, de liberación, de salir de este plano astral y ir a un plano al cual se sienta más cómoda y poder desarrollarse como tal. Es decir, nosotros nacemos, nos desarrollamos y hay un momento en el cual, después de este desarrollo, decidimos morir, ¿no? A nivel consciente. Es decir, sí que es muy probable que nos lleve una enfermedad o nos lleve un accidente, pero ¿cuál es el momento en el cual decidimos ya hemos finalizado, ¿no? ¿Cuántas personas sabemos, porque han vuelto de lo que sería el proceso de muerte, ¿no? Ellos han dicho que no y han seguido encarnados, ¿no? Pues entiendo yo que hay una decisión final de seguimos adelante o no seguimos adelante, o mejor dicho, sigo adelante o no sigo adelante. Es una decisión personal, al igual que en el momento de la muerte, ¿no? Tenemos, creo, todas experiencias, seguramente en familiares o allegados, de que alguien ha decidido morirse justo en el momento en el cual ya había sido visitada por toda la familia, ¿no? Esto, para mí, es un hecho que la decisión final de la muerte está cuando alguien decide que ya se ha despedido de la parte de la cual se puede despedir, ¿no? Y aquella parte que quizás no se pueda despedir por lo que sea, ¿no? Que es muy difícil a nivel físico, puede hacerlo a través de esa aparición que había nombrado al principio del aula, ¿no? ¿Más cuestiones? Muy bien, pues era este el objetivo.
hacer un poco de divulgación y compartir pues esto que creo que es muy importante en los días en los cuales nos hemos encontrado. Y además, no solo en esto, sino en los años precedentes y seguramente en los años futuros, ¿no? El tener presente la conciencia de espiritualidad de nuestro día a día y especialmente en el momento de la muerte, ¿no? Saber cuando alguien se muere, no desaparece el cuerpo físico, pero esa conciencia está recapitulando su vida, ¿no? Y es momento de si queremos, poderla acompañar, podernos despedirnos y poder desearle un buen tránsito, ¿no? Y que seguro nos vamos a reencontrar de nuevo, seguro, ¿no? Además de que esa esencia, esa conciencia va a permanecer, como hemos visto en los tres mundos que precedían este cuerpo físico de vidente. Pues muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Saludos, gracias.